El director general se une al chat grupal de la empresa de forma anónima. Un mensaje le cambió la vida. No esperaba sentirse nervioso al escribir el nombre de usuario, pero sus manos se detuvieron un segundo antes de pulsar unirse al grupo. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte si te gustan las historias con sentido y déjame saber en los comentarios desde dónde nos ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. Martin Hell había sido director ejecutivo de Halvix Logistics durante 8 años. Había pasado la mayor parte de ese tiempo en salas de juntas, aviones, trajes que le quedaban demasiado bien y agendas que nunca tenían un hueco libre. Conocía los beneficios, el mercado, las tendencias. Sabía los objetivos trimestrales hasta el último decimal, pero en algún momento se dio cuenta de que ya no conocía a la gente, ni a los de los almacenes, ni a los que embalaban palés a las 3 de la madrugada o escaneaban códigos de barras en edificios sin ventanas. Oía hablar de ellos a través de capas, métricas, resúmenes, formularios de opinión que estaban limpios cuando llegaban a su escritorio. Así que se creó un perfil falso, nada sofisticado, solo Marty Wheels y una foto de perfil neutra sacada de un sitio web libre de derechos, sin biografía, sin título, sin ninguna pista sobre quién era realmente. Luego se unió al chat grupal. Se llamaba Asha Ground Floor, un hilo iniciado por empleados del turno de noche años atrás y que la dirección apenas revisaba. No era oficial, no estaba pulido, pero estaba vivo. Chistes internos, memes, quejas, encuestas sobre los snacks de las máquinas expendedoras, fotos de carretillas elevadoras rotas, felicitaciones de cumpleaños. Pasó las primeras noches simplemente observando, aprendiendo. El tono era duro, cansado, real. La gente se quejaba de sistemas rotos, software anticuado, radios que no funcionaban. Hacían bromas sobre los trajeados de arriba y los correos electrónicos mensuales de Te valoramos, que siempre llegaban justo antes de la temporada alta y las horas extras. Martin no dijo ni una palabra, solo leía. Había un usuario, DBR82, que publicaba más que la mayoría. No era ruidoso, no estaba enfadado, solo era constante, reflexivo, a veces demasiado honesto. Esa noche, poco después de la 1200 M, Deb publicó algo sencillo. A veces parece que importamos menos que las máquinas. Sin emojis, sin punchline. Solo la frase. No llamó mucho la atención. Hubo algunas reacciones. Una respuesta con un GIF encogiendo los hombros. Luego, el hilo siguió adelante. Pero Martin no. Lo leyó 2 veces. Luego, otra vez. Era el tipo de mensaje que nunca veía en los informes de la empresa. El tipo de cosas que la gente solo decía cuando creía que nadie importante estaba escuchando. Y tenían razón. Nadie lo había hecho. Hasta ahora. Martin se recostó en su silla, miró fijamente la pantalla y dejó que el peso de la frase se asentara. No estaba enfadado, no era teatral, solo era la verdad, cansada. Hizo clic en el perfil de Deb. No había mucho allí. Una foto de unas botas en un almacén. Se había unido hacía 4 años. Comentaba a menudo. Nunca había cruzado la línea. Martin pensó en decir algo. Una respuesta. Una pregunta. Luego cerró el chat. Se fue a la cama a las 2:17 de AM, con el teléfono todavía en la mano y la frase todavía en la cabeza. A la noche siguiente, volvió a iniciar sesión. Y esta vez escribió, no como director ejecutivo, no como solución, solo como alguien que por fin estaba dispuesto a hacer una pregunta. ¿Qué querías decir con eso? La respuesta llegó 5 minutos después, más rápido de lo que esperaba, más sincera de lo que estaba preparado para recibir. Deb R82 respondió con una sola frase.
Significa que a las máquinas no se les dice que sonrían mientras se estropean. Martin se quedó mirando la pantalla. No había planeado qué decir. Había escrito la pregunta por instinto, por curiosidad. Pero ahora estaba en ello. Una conversación que no podía guionizar, que no podía controlar. Así que hizo lo que ningún director ejecutivo se atreve a hacer nunca. Dijo la verdad. Eso es duro. Dev respondió de nuevo. Es la realidad. Tenemos a un chico con un hombro roto por levantar cajas que deberían haber levantado entre varios. Nadie cubrió el turno. Solo nos dijeron que trabajáramos de forma más inteligente. Y luego enviaron cupcakes. Martin no sabía qué decir. Sabía lo de los cupcakes. Había sido una idea de RR. HH. Un gesto para levantar la moral. Algo pequeño y alegre. Pero no había sentado bien. Nunca había oído cómo se sentía realmente en la planta. Respiró hondo. ¿Qué habría sido mejor que cupcakes? Otra pausa. Luego, los mensajes llegaron más rápido. Una carretilla que funcione. Una alfombra decente para el suelo. Un supervisor que no desaparezca cuando se rompe algo. O tal vez solo una llamada para preguntarnos si estamos bien, en lugar de decirnos que aguantemos cada vez que alguien renuncia. Martin siguió leyendo. No respondió de inmediato. Dejó que Deb hablara. Las palabras seguían llegando. No es solo el trabajo. Sé que el trabajo es el trabajo, pero es como si pensaran que somos robots sin rodillas y sin familias. Nadie pregunta por qué se va la gente. Solo culpan a la actitud. Martin se inclinó hacia adelante en su silla. No era una queja, no era una exigencia, era alguien a quien por fin se le escuchaba, quizá por primera vez. Tecleó lentamente. ¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote así? Dev respondió. Dejé de llevar la cuenta cuando mi quinto jefe en 2 años me dijo que debería estar agradecido por seguir teniendo trabajo. Martin se quedó pensativo. Recordó la última reunión de directivos fuera de la oficina, las presentaciones, los indicadores culturales, los resúmenes de alto nivel que hacían que todo pareciera estar bien. La palabra resiliencia aparecía mucho, también compromiso, pero ni una sola vez oyó hablar de hombros desgarrados, ni de carritos de mano, ni de magdalenas que sabían a lástima. Dev envió un mensaje más esa noche. No espero que a nadie le importe. Solo es una charla. Publicas y sigues adelante. Así es como funciona. Martin se quedó mirándolo durante un buen rato. Luego escribió, alguien lo está leyendo, te lo prometo. No lo firmó. No insinuó quién era, pero lo decía en serio. Por primera vez en años, Martin no estaba leyendo un informe. Estaba escuchando hablar a su empresa. Martin no podía dejar de pensar en la conversación. Durante todas las reuniones de la mañana, los informes numéricos, las reuniones con el equipo financiero, las palabras de Dev seguían dando vueltas en su cabeza. Es como si pensaran que somos robots sin rodillas y sin familias. Lo dijo de forma casual, sin pensar, pero le impactó como un puñetazo. Esa noche, después de que la oficina se vaciara y el horizonte se suavizara con el resplandor de la ciudad, Martin se quedó, cerró su portátil y abrió la base de datos de la empresa. Tecleó el nombre, Devin Ross. Había varios Devin, pero solo uno llevaba más de 5 años en Halvix. Logística, almacén 12, turno de noche. Empezó como temporal y pasó a fijo al cabo de 7 meses. Nunca ascendió. Nunca le sancionaron. Asistencia, impecable. Rendimiento, constante. Evaluaciones, mínimas. En su mayoría rellenadas automáticamente, apenas revisadas por sus supervisores. Martin leyó cada línea del archivo. Era escaso. Demasiado escaso para alguien que había acudido noche tras noche durante tanto tiempo. Abrió un archivo aparte. Comentarios de los empleados de ese almacén. Genéricos, vagos, palabras como orientado al equipo
y consciente de los recursos. Ni una sola cita directa del personal, ni un solo nombre. Cambió de pestaña, volvió al chat. Dev estaba allí, bromeando sobre el reabastecimiento de las máquinas expendedoras y debatiendo si el nuevo supervisor de turno sabía realmente cómo manejar una transpaleta. Nada intenso, solo el ritmo habitual de gente pasando otra noche. Martin no le envió ningún mensaje. Todavía no. Se desplazó por el historial del chat. Leyó publicaciones de meses atrás. La gente hablaba de todo, desde sillas rotas en la sala de descanso hasta un tipo llamado Kevin que ponía música de broma por los altavoces los viernes. No todo eran quejas. Era la vida, sin filtros, desordenada, real. Y cuanto más leía Martin, más obvio se hacía. Nada de esto llegaba a la empresa. Los que dirigían el cotarro no conocían a los que levantaban las cajas. No oían las bromas. No sentían el silencio cuando alguien se marchaba. No sabían quién mantenía la moral alta en las noches difíciles o quién cubría los turnos sin que se lo pidieran. Conocían los números, pero no los nombres. Y Martin era uno de ellos. Se recostó en su silla con la pantalla aún encendida y los nombres de usuario anónimos aún desplazándose. Cada una de las personas de ese chat tenía una historia. Cada una tenía una voz, pero no se les escuchaba. Se les evaluaba. Abrió un documento en blanco y empezó a escribir. Informe de campo. Almacén 12. Comprobación del sistema. Proceso de revisión de los supervisores ineficaz. Lagunas en el seguimiento de los informes de lesiones. No hay un reconocimiento estructurado de la constancia en los turnos de noche. Falta de comunicación entre el personal de planta y la dirección. No hay un seguimiento de las entrevistas de salida más allá de un nivel superficial. Hizo una pausa, luego añadió una línea más. Los comentarios más precisos provienen de un chat grupal sin supervisión. Lo miró fijamente. La verdad pesaba mucho. Todo lo que creía saber sobre su empresa era demasiado limpio, demasiado tranquilo, demasiado educado. Y Dev, que había dicho más en 3 noches que en un año de encuestas internas, lo había hecho sin saber quién le estaba escuchando. Martin cerró el documento, cerró sesión en el panel de control, luego volvió a abrir el chat una vez más. No envió ningún mensaje. Se quedó allí sentado, leyendo, porque finalmente había comprendido que la única forma de liderar en ese momento era callarse y escuchar. El mensaje llegó a las 2:14. Martin seguía despierto. Llevaba horas así, tumbado en la cama, con el teléfono iluminado en la mano, viendo cómo se desplazaba el chat en tiempo real. Se había convertido en una rutina. No estaba allí como director ejecutivo. Ya no. Simplemente estaba allí, en silencio, presente, aprendiendo. El nombre de Dev apareció de nuevo. A quien quiera que haya estado haciendo preguntas últimamente, gracias. No sé quién eres, pero eres la primera persona que no se ha limitado a decir aguanta. Martin se quedó mirándolo. No iba dirigido a él por su nombre, pero era para él. Pulsó el botón de responder, dudó y luego escribió. A veces, escuchar es lo único que tiene sentido. Los puntos de escritura aparecieron casi al instante. ¿Formas parte de la dirección? Martin se detuvo. Luego escribió. Más o menos. Solo intento comprender. No entendemos mucho. La mayoría solo sentimos presión. Martin dejó que pasara un segundo. Luego preguntó algo real. ¿Qué es lo más difícil de tu trabajo? La respuesta de Deb fue rápida. No es el esfuerzo físico, no son las horas. Es sentir que, en cuanto bajo el ritmo, soy sustituible. No porque sea vago, sino porque soy humano. Martin leyó la frase 3 veces. Había visto cientos de encuestas de salida. Ninguna decía eso, respondió. ¿Has hablado alguna vez con tu supervisor sobre esto? Una vez, hace tiempo, le dije que estaba agotado.
Asintió con la cabeza. A la semana siguiente me aumentaron las horas. Supuse que esa era mi respuesta. ¿Lo has vuelto a intentar? No tiene sentido. Solo puedes ser ignorado tantas veces antes de dejar de preguntar. Martin no respondió de inmediato. Ahora estaba mirando al techo, con el teléfono apoyado en el pecho. Su mente repasaba el organigrama, tratando de recordar quién dirigía el almacén 12. No conseguía ponerle cara. Solo un nombre. 1 entre 100. Volvió a mirar la pantalla. Dev había enviado otro mensaje. A veces me pregunto si alguien ahí arriba sabe siquiera que existimos. Martin escribió lentamente. Ahora lo sé. Luego añadió, ¿alguna vez has pensado en lo que cambiarías si pudieras? Dev no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo fue en 3 partes. Más retroalimentación bidireccional, cosas reales, no casillas falsas para marcar. Reconocimiento que no provenga de un boletín informativo. Y tal vez, solo una vez, un líder que venga a trabajar junto a nosotros en lugar de hablar de nosotros. Martin sintió eso en su pecho. ¿Cómo sería ese líder? Dev respondió, como alguien que escucha cuando nadie le está mirando. Martin no respondió. No tenía por qué hacerlo. Dev se desconectó unos minutos más tarde, pero Martin se quedó, mirando la pantalla. Y por primera vez desde que creó el perfil falso, se dio cuenta de que ya no estaba solo observando. Lo estaban viendo, no como director general, no como Marty Wheels, sino como alguien que por fin había callado lo suficiente como para que la verdad saliera a la luz. Todo había empezado por curiosidad. Ahora era algo más. Martin no podía dormir, no como antes. Su rutina había cambiado. Las noches eran tranquilas, pero intensas. Una pantalla, un chat, una voz tras otra surgiendo de la oscuridad digital. Y de alguna manera, esas voces transmitían más verdad que cualquier cosa que hubiera oído en una sala llena de ejecutivos. Las conversaciones con Dev continuaron. No todas las noches. No eran algo planeado. Solo cuando el silencio entre turnos se hacía lo suficientemente pesado como para hablar. Esa semana, Dev contó una historia. Tenía 19 años cuando empezó en Halvix. Era temporal. No tenía experiencia. Tenía miedo de meter la pata, miedo de que lo vieran, miedo de que no lo vieran. La primera semana en la planta, cargó mal un camión y los palés se derrumbaron. Se quedó hasta tarde para arreglarlo solo. Nadie le ayudó, nadie lo informó tampoco. Ahí fue cuando aprendí, escribió, que si la cagas, la arreglas tú solo. Si lo haces bien, nadie dice nada. Martin leyó esa frase 2 veces. Luego, otra vez, preguntó, ¿qué te ha mantenido aquí? Dev respondió, otras personas como yo. Luego, otro mensaje. Todos sabemos lo que es este lugar. Nos quedamos por los demás, no por el trabajo. Eso le dolió mucho, porque Martin había construido esta empresa, o eso creía. Había estado allí cuando se expandió, cuando añadieron centros de distribución, cuando salieron a bolsa. Pensaba que estaban creando oportunidades. Pero Dev no se quedaba por las oportunidades. Se quedaba porque no quería dejar atrás a su gente. Martin abrió una hoja de cálculo del equipo de RR. HH, datos de retención, rotación en el almacén, motivos de salida. Las mismas palabras aparecían una y otra vez. Mejores oportunidades en otros sitios. Motivos personales. Equilibrio entre la vida laboral y personal. Pero ninguna de ellas decía lo que había dicho Deb. Nos quedamos por los demás, no por el trabajo. Eso no aparecía en las tablas. No aparecía en ninguna parte. Martin cerró la hoja de cálculo. Entonces Deb envió un mensaje más. ¿Alguna vez has estado en un turno en el que sudas a través de la camisa, te duelen los pies, la cola se acumula y alguien te da una botella de agua sin decir una palabra? Martin respondió, no, nunca. Dev, ese es el único tipo de liderazgo en el que confiamos aquí.
Ayuda silenciosa, no discursos. Martin no respondió. No sabía cómo hacerlo, porque por primera vez lo vio. No solo las grietas del sistema, sino la verdad de quien lo mantenía en pie. No eran los gerentes, no eran los informes trimestrales, eran personas como Deb, silenciosas, cansadas, pero seguían acudiendo al trabajo. Martin se quedó allí sentado durante un largo rato, con la ventana del chat aún abierta y el silencio volviendo a hacerse palpable. Y se dio cuenta de algo que no quería admitir. No estaba dirigiendo una empresa, estaba presidiendo una máquina. Y la máquina estaba cargada de personas que habían aprendido a desaparecer, hasta que uno de ellos habló, y él finalmente escuchó. Ocurrió sin previo aviso. Solo un mensaje, publicado en el hilo del grupo como todos los demás, pero este rompió la superficie. Deb escribió: es curioso cómo el tipo con el que he estado chateando en privado sabía exactamente dónde encontrar esa carretilla rota que mencioné la semana pasada. Supongo que alguien está escuchando después de todo. No parecía gran cosa. Un comentario al pasar, una frase que no iba dirigida a nadie en particular. Pero tuvo un impacto diferente. El hilo del chat se detuvo. Entonces empezaron a llegar preguntas. Espera, ¿quién? ¿Alguien de la empresa? ¿Te refieres a un espía? Ja, ja, ja. ¿Qué tipo de gerente lee este hilo? Martin notó el cambio de inmediato. Estaba sentado en su casa, con el portátil abierto, viendo el chat como siempre. Pero ahora el ambiente era diferente. Había tensión en la conversación, sospecha, curiosidad. Deb respondió una vez: no tengo ni idea de quién es. No es un gerente, solo alguien que hizo preguntas como si le importara. Luego se quedó callado. Martin se quedó allí sentado, paralizado, sin saber qué hacer. Su perfil falso, Marty Wills, seguía activo, seguía siendo anónimo, pero podía sentir cómo la atención se desviaba hacia él. No directamente, todavía no, pero estaba rondando. La gente le estaba retrocediendo en el chat, mirando mensajes antiguos, comparando cronologías. Entonces alguien publicó una captura de pantalla de una conversación privada que Dev había parafraseado semanas antes. Y alguien más preguntó: ¿es este el mismo Marty que hablaba del agotamiento a las 3 de la madrugada? Le siguieron más respuestas, una serie de conjeturas, algunas bromas, uno o dos comentarios que se acercaban demasiado a la realidad. Martin sabía lo que estaba pasando. El muro se estaba resquebrajando. Pensó en cerrar la sesión, borrar la cuenta, dejar que todo se desvaneciera antes de que empeorara. Pero entonces apareció un nuevo mensaje. Sea quien sea, espero que no huya ahora. Era de KT92, alguien con quien Martin no había interactuado directamente. Trabajaba en otra región. Rara vez publicaba. Si alguien ha estado escuchando, escuchando de verdad, que no desaparezca solo porque nos hemos dado cuenta. Eso es lo que siempre hacen. Y eso lo cambió todo, porque ya no era solo una sospecha, era una expectativa. Martin se quedó allí sentado, con el cursor parpadeando y los dedos descansando sobre las teclas. Sabía lo que tenía que hacer, pero no sabía cómo iba a ser recibido. Durante semanas había leído la silenciosa verdad de su empresa. Se había sumergido en ella, la había llevado consigo. Ahora la verdad le miraba fijamente. Y tenía que responder. Se quedó con el cursor sobre el teclado durante casi un minuto antes de escribir su nombre. Sin alias, sin apodo. Solo Martin Hale. Sin más. Al descubierto. El mensaje se publicó a las 2:41 en Anime. Soy Martin Hale, director ejecutivo de Halvix. He estado aquí, en silencio, escuchando. La cuenta que conocéis como Marty Wills soy yo. Luego esperó. Al principio nada, solo los puntos parpadeantes, la gente leyendo, procesando. Entonces llegó. Empezaron a llegar mensajes. Espera, ¿qué?
No puede ser verdad. ¿Es algún truco publicitario de la empresa? ¿Has estado aquí todo este tiempo? Martin no respondió de inmediato. Quería dar tiempo a la sala, dejar que la gente reaccionara como quisiera. Sabía que la confianza no se gana con confesiones. Hay que ganársela después del daño. Observó cómo se fracturaba el hilo. Algunos incrédulos, otros sarcásticos, otros enfadados. Pero otros empezaron a aparecer detrás. Si realmente eres tú, ¿por qué te escondías? ¿Por qué ahora? Martin escribió lentamente. Porque me di cuenta de que hacía años que no escuchaba a esta empresa. No de verdad. Vine aquí porque no sabía de qué otra manera averiguar lo que importaba. ¿Así que fingiste ser uno de nosotros? Escribió alguien. No, respondió Martin. No fingí ser nadie, para poder aprender sin cambiar la sala con solo entrar en ella. Llegaron más respuestas, algunas fueron directas. Lo leíste todo, y aún así dejaste que siguiera pasando. ¿Tenías el poder todo el tiempo y no hiciste nada? Martin se quedó pensativo. Luego respondió, yo era parte del sistema. Creía lo que me decían, hasta que empecé a leer este hilo. Continuó. Dev me dijo algo hace unas semanas. Me dijo, nos quedamos por nosotros mismos, no por el trabajo. Nunca he oído nada más sincero sobre esta empresa. Hubo una pausa en el hilo, de esas que se sienten como una respiración contenida. Entonces apareció una línea de DBR82. No me lo dijiste. Martin cerró los ojos. Ahí estaba, el mensaje que más temía. Escribió. Quería hacerlo, pero no sabía cómo. No estaba orgulloso de la diferencia entre lo que había construido y lo que estaba viendo. Y no quería liderar con una mentira. Deb no respondió. Otros llenaron el silencio. Algunos defendieron a Martin. Al menos está aquí. No me importa quién sea si está escuchando. Algunos no lo hacían. Escuchar no es lo mismo que cambiar. Ya hemos tenido suficientes oídos. Necesitamos manos. Martin dejó que todo saliera. No intentó cambiar el tono. No intentó arreglarlo con una frase perfecta. Solo escribió una cosa más. No estoy aquí para defenderme. Estoy aquí porque ahora lo veo. Lo que hemos construido. Lo que hemos destrozado. Y a quién hemos ignorado. Luego se desconectó. No para esconderse, sino para prepararse para lo que vendría después. Porque se había dicho la verdad. Y ahora llegaba la parte importante. ¿Qué haría con ella? El mensaje permaneció sin leer durante horas. Martin lo envió poco después de las 4 de la madrugada, esta vez en un mensaje directo, sin nombre de usuario, sin esconderse. Para Devin Ross. Asunto. Te debo una conversación. Texto. Debería habértelo dicho. No en el chat. No así. Lo siento. Si estás dispuesta, me gustaría que nos viéramos. En persona. Sin trajes, sin guiones. Solo dos personas que se preocupan por lo mismo. Hacer esto bien. Martin, al mediodía seguía sin haber respuesta. A las 5, su asistente llamó 2 veces a la puerta antes de entrar. «Has tenido el teléfono en la mano todo el día», dijo en voz baja. Martin asintió con la vista fija en la pantalla. «Lo sé». Ella se quedó en la puerta. «¿Estás bien?» «No», respondió él, «y probablemente sea mejor así». Se marchó sin insistir. A las 6:43 p.m., por fin llegó la respuesta. Una sola línea. «Bien, mañana, almacén 12, ven solo». Martin ya estaba cogiendo su chaqueta. A la tarde siguiente, el sol estaba alto y calentaba, y el muelle de carga del almacén 12 olía a polvo, goma y largas jornadas de trabajo. Dev ya estaba allí, sin uniforme, solo botas de trabajo, una sudadera con capucha y la cara de alguien que había pasado los últimos años aprendiendo a no pestañear cuando los poderosos decían que estaban escuchando. Martin cruzó lentamente el asfalto. Dev no sonrió, no se movió.
¿De verdad quieres hablar? Preguntó. Sí, respondió Martin. Entonces habla. Martin asintió con la cabeza, sin apretarse la mano, sin presentarse. Me equivoqué al no decirte quién era. Deb no respondió. Pensé que necesitaba escuchar las cosas sin influir en ellas, y quizá era así, pero cuando empezaste a confiar en mí, debería haber dejado de esconderme. ¿Crees que esto es una cuestión de confianza? Dijo Deb. Se trata de que me utilizaste. Te conté cosas que no diría en voz alta ni en mi propia casa, no porque quisiera compasión, sino porque creía que era seguro. Martin bajó la mirada. Nunca se trató de utilizarte. Te dije la verdad, Martin, dijo Dev. No te la ganaste. Solo apareciste tarde en la historia y empezaste a leer. Martin asintió lentamente. Tienes razón. Eso sorprendió a Dev. Solo un poco. He sido director ejecutivo de esta empresa durante 8 años y he pasado más tiempo con hojas de cálculo que con personas. Creía que estaba construyendo algo bueno, pero construí algo eficiente, no humano. Dev cruzó los brazos. Martin continuó. Y no era tu trabajo demostrármelo, pero lo hiciste, y ahora es mi trabajo cambiarlo. Dev apartó la mirada hacia el borde del aparcamiento. ¿Qué significa eso? ¿Otro boletín informativo? ¿Otro correo electrónico diciendo que nos escuchamos? No, dijo Martin. Significa sentarse en salas en las que nunca me he sentado antes. Dejar hablar a las personas que llevan este lugar. No a través de encuestas, a través de la presencia, a través de la política, a través de la voz. Deb no respondió, pero algo cambió. No era perdón, solo el espacio suficiente para una pregunta. ¿Qué quieres de mí? Preguntó. Quiero que me ayudes a arreglarlo, dijo Martin. No como un gesto simbólico, no en un comunicado de prensa. Quiero que te sientes a la mesa, aunque eso signifique construir una nueva. Deb lo miró, por fin lo miró. ¿Hablas en serio? Tengo que estarlo, dijo Martin. Ya me has dicho la verdad. Ahora necesito tu ayuda para contarle el resto. Deb bajó la mirada hacia sus botas. Luego volvió a levantarla. No soy un consultor. No te pido que lo seas. Entonces, ¿qué soy? Martin hizo una pausa. Alguien que sabe cómo suena un trabajador silencioso cuando finalmente se le escucha. Dev no volvió a hablar, solo asintió con la cabeza una vez, y eso fue suficiente. 6 semanas después, el ruido dentro de Halvix era diferente, no más fuerte, sino más claro. El primer cambio no fue estructural, fue espacial. Martin canceló la cumbre trimestral de liderazgo en la ciudad. En su lugar, reservó una mesa plegable en la sala de descanso del almacén 12 y le dijo a su equipo ejecutivo, aquí es donde empezamos ahora. No hubo almuerzos servidos, ni cordones identificativos, solo botas de trabajo, sillas de metal y café con sabor a cartón. Dev se sentó al borde de la mesa, sin vestirse de gala, sin etiquetas, simplemente presente. Al principio, los ejecutivos se quedaron en silencio. Algunos se sentían incómodos. Uno de ellos intentó desviar la conversación hacia la eficiencia de la distribución. Martin lo detuvo. No estamos aquí para hablar de métricas, dijo. Estamos aquí para aprender por qué la gente no confía en nosotros. Deb nos lo explicará. Y Deb lo hizo. No con diapositivas, con historias, sobre guantes de seguridad que se rompían demasiado rápido, sobre supervisores que desaparecían cuando los camiones llegaban tarde, sobre trabajadores que se cubrían unos a otros por lealtad, no a la empresa, sino entre ellos. No despotricó, lo expuso con calma, con claridad, como se describe algo con lo que se ha convivido durante mucho tiempo. Nadie le interrumpió, porque por primera vez nadie estaba por encima de la verdad. A partir de ahí, las cosas empezaron a cambiar. Martin puso en marcha una nueva iniciativa.
sin marca, sin video de lanzamiento. Solo un mensaje en el sistema. Equipos de escucha, abiertos a todos, sin jerarquías, sin grabaciones, sin guiones. Se permite el anonimato. Venid a hablar, estaremos allí. Y la gente acudió. Trabajadores del almacén, conductores nocturnos, asistentes de oficina. Una mujer de contabilidad dijo que era la primera vez en 6 años que alguien por encima de su jefe le preguntaba cómo se sentía realmente en su trabajo. Dev asistió a la mayoría de las sesiones, sin dirigir, traduciendo, ayudando a que la conversación se mantuviera centrada cuando los ejecutivos se desviaban hacia el lenguaje estratégico. No quería un título. Martin se lo ofreció 2 veces. No estoy aquí para ascender, dijo Dev. Solo quiero mantener la puerta abierta para la siguiente persona. El reconocimiento también cambió. No a través de memorandos, sino de cambios en tiempo real. Un trabajador mencionó que el muelle trasero necesitaba otro ventilador. Se instaló 3 días después. Un equipo señaló que la actualización del software había añadido 5 clics innecesarios a su flujo de trabajo. Se desactivó, sin comité, solo acción. La moral no se disparó de la noche a la mañana, pero el silencio se rompió. Y una vez que lo hizo, las cosas que la gente había estado cargando durante años comenzaron a moverse. Martin visitó 3 almacenes en 2 semanas, sin avisar. Se quedó durante turnos completos. Comió donde comía el personal. No montó ninguna escena. Solo hizo la misma pregunta, una y otra vez. ¿Qué, qué necesitas que nadie te ha preguntado? Al principio, algunos no le creyeron, pero los cambios se mantuvieron. 6 meses después del anuncio, Dev seguía trabajando por las noches, por voluntad propia. Seguía llevando botas, seguía haciendo bromas en el chat del grupo, que ahora tenía un nuevo pin en la parte superior. Escuchar es solo el primer paso. Haz algo con lo que escuchas. Nadie preguntó quién lo había escrito. Ya lo sabían. Martin seguía en el chat, pero no se escondía. No dirigía todos los hilos. Solo era parte de ellos, porque ahora no necesitaba fingir que escuchaba. Le hablaban directamente y lo más importante, por fin respondía. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.